Una vez que ha pasado el shock del gran apagón, nos damos de bruces con la batalla por el relato. El presidente del gobierno, por un lado, en una huida hacia adelante, señalando a Red Eléctrica, abonando la teoría del ciberataque y abriendo una caza de brujas, sí, en el sector energético. Red Eléctrica, por otro lado, ahora sabemos que llevaba 5 años ignorando las alertas sobre las energías renovables y sobre el riesgo de desconexión por su elevada penetración en el sistema. Mientras tanto, seguimos sin respuestas y no sabemos qué es lo que hay detrás exactamente del gran apagón. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 30 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Lo que ha pasado con el apagón no es, desde luego, ninguna broma. Está muy bien eso de volver a la radio por pilas, ver que nos podemos divertir en la calle, sin internet y sin móviles. Está muy bien la solidaridad, pero el coste de esta crisis, y más allá de lo que supone para la imagen de España, se calcula en unos 1.600 millones de euros. Y recordemos que sepamos, hay 5 muertos. Una familia intoxicada por un generador, una mujer por un incendio por una vela y otra mujer por falta de un respirador. He vuelto a invitar hoy a mi compañera Paula María. Hola Paula, ¿qué tal? Hola Javi. Paula, lo explicaste en el capítulo anterior, a las 12:33 de este lunes, 15 gigavatios, que es el equivalente al 60% de la demanda eléctrica en ese momento, desaparecen de repente del sistema, tras una primera caída de la generación, que se salva, y con una segunda caída, un segundo y medio después, que es lo que provoca el blackout, ¿no? Que es otra de las formas que tenemos para llamar ese cero energético. 3 minutos antes habían empezado ya las oscilaciones anómalas de frecuencia. Recordemos, esto es muy importante, que oferta y demanda tienen que estar siempre equilibradas en el sistema eléctrico. Si no lo están, pues puede acabar cayéndose hasta el colapso, en el peor de los casos, como vimos este lunes. ¿Qué es lo que dice Red Eléctrica? Pues apunta a una desconexión repentina de plantas fotovoltaicas en la zona del suroeste de España. Fuentes consultadas por El Mundo, además de coincidir en que la clave del apagón está en los sistemas de gestión de Red Eléctrica, apuntan al entorno de Extremadura. Y aquí hay una cuestión que llama bastante la atención porque en Extremadura es donde el año pasado fueron además frecuentes las órdenes de parada por parte de Red Eléctrica dirigidas a frenar la generación solar en la zona para evitar situaciones de sobreoferta, que, como sabemos, no son nada buenas. Pues bien, de algo como esto se advertía, Paula, en los informes que Red Eléctrica lleva 5 años ignorando, como estamos contando en El Mundo. Alertas sobre las energías renovables. Ha habido señales y ha habido advertencias del riesgo que suponía para la estabilidad del sistema eléctrico nacional esa entrada masiva de energías renovables y los propios técnicos de Red Eléctrica dieron en 2020, hace 5 años, una receta para evitar o para minimizar ese gasto, ¿no?, de desajustes inadmisibles, decían, de frecuencia, ¿no? Algunas de esas medidas se han puesto en práctica al ralentí y otras no se han puesto en práctica. La realidad es que 5 años después, estas perturbaciones de frecuencia de las que alertaban los propios técnicos de Red Eléctrica son la causa a la que apunta la propia compañía, la propia empresa pública, para explicar el histórico apagón del lunes. Esto que estamos contando aquí en El Mundo, Paula, no solo lo han dicho técnicos de Red Eléctrica, que es la responsable de garantizar el suministro eléctrico y de reequilibrar el sistema, hay otras advertencias muy recientes además. Pues en enero de este mismo año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la CNMC, es el regulador sectorial, el supervisor sectorial de la energía, digamos, en España, volvió a poner el foco en esta problemática. Lo hizo a través de un informe sobre el control de la tensión en el sistema eléctrico. Y cito, en algunos momentos las tensiones de la red de transporte han llegado a alcanzar valores máximos cercanos a los umbrales permitidos por la normativa, llegando incluso a superarlos en momentos puntuales. El organismo supervisor
que de hecho ha sido convocado por Moncloa para participar en la comisión de investigación del apagón, pronosticaba desde enero que este escenario podría ir en aumento a corto plazo. Y lo que pasó hace 2 meses es que Red Eléctrica reconoció ante inversores el riesgo de desconexiones por esa elevada penetración de las energías renovables. Y así, con todo esto, es como llegamos, ¿no?, hasta el gran apagón. Paula, gracias, un día más. Nada, Javi, gracias a ti. El riesgo es real. En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además... Hubo un día, hace poco más de 3 años, en el que la presidenta de Red Eléctrica dijo que no podríamos ver en ningún caso lo que vimos este lunes. Aquí podemos decir que esta es una afirmación que no ha envejecido, ¿no?, demasiado bien, digamos. Volvamos a eso de la batalla del relato que decía al principio. Raúl Piña es el periodista del Mundo que sigue la información del gobierno. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javi? Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. Uno escucha a Pedro Sánchez y se da cuenta de que la batalla por ganar el relato pues está en marcha, ¿no?, para ver quién es más responsable o quién es el responsable de este gran apagón. En las últimas horas han ocurrido algunas cosas que creo que nos ayudan a entender mejor lo que está pasando. Sánchez se ha referido, por ejemplo, a Red Eléctrica, y esto te advierto que no es ninguna casualidad, como operador privado. Claro, esto llama la atención cuando el 20% de Red Eléctrica es público, es de propiedad pública, con la SEPI como principal accionista y cuando es Moncloa quien pone y quita a los presidentes de Red Eléctrica. Es más, Beatriz Corredor, que es la presidenta, es una exministra socialista colocada por Sánchez en el año 2020 en Red Eléctrica. Pero con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. Además, por ir añadiendo cuestiones y ponerlas aquí encima de la mesa, mientras Red Eléctrica ha descartado el ciberataque como causa del gran apagón, Sánchez, por su parte, se ha esforzado, además bastante, en no descartar esa hipótesis. Aquí, Raúl, hay una evidente distancia entre lo que dice Moncloa y lo que dice Red Eléctrica, entre Sánchez y Corredor. Distancia, desconfianza, que cada uno ponga el adjetivo que considere oportuno. Vamos a contar un ejemplo para que la gente lo pueda entender. Pedro Sánchez se trasladó el lunes a la sede de Red Eléctrica por la mañana, según había sucedido el apagón, y por la noche hasta la madrugada. Allí estuvo físicamente sentado en una mesa con Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica. El presidente del gobierno dice que se entera de que Red Eléctrica descarta que sea un ciberataque por las alertas de los medios de comunicación. Tenemos que suponer que nadie, ni la presidenta, que tiene cercanía con Pedro Sánchez, ni nadie de este operador del sistema energético se puso en contacto con presidencia del gobierno para advertirles de que la conclusión era esta. Si nos lo creemos, mal. Pero si es que es verdad, peor todavía. Y voy a poner otro pequeño ejemplo para que se vea la distancia que tú decías. Dice Red Eléctrica que ellos han trabajado con el CNI y con INCIBE, que es el organismo que se encarga de supervisar o de analizar los ciberataques, las ciberamenazas, durante toda la noche del lunes al martes y que han concluido esto. Y dice el presidente del gobierno que no, que ellos tienen que examinar al fondo todo y que han encargado al CNI y al CIBE que hagan unos informes sobre el asunto. Bueno, pues ahí está. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto. Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. En otra pata de esta estrategia, el presidente apunta directamente a los operadores privados, saco en el que mete, como decía antes, a Red Eléctrica y les exige responsabilidades. Empresas que todos conocemos como Iberdrola, Endesa o Naturgy, que son algunas con las que se ha reunido en Moncloa, además de con Red Eléctrica, por supuesto.
Y aquí no hay más que ver las caras, ¿no? Verles las caras a unos y a otros, a un lado y a otro de la mesa, para entender un poco esa distancia de la que hablábamos y entender la situación. Sánchez, Raúl, ha abierto una caza de brujas en el sector. Claro, a ver, el problema de esta crisis es que Sánchez ha comparecido 3 veces ante los medios ante la ciudadanía y ante los medios, pero no porque las primeras no aceptó presencia de medios. Y no ha podido explicar qué ha pasado. No tiene una respuesta al por qué. Y no la tiene porque Red Eléctrica no le ha proporcionado la respuesta. Toda esta situación evidentemente está generando incomodidad y malestar en la presidencia del gobierno. Pasan las horas, la gente sigue preguntando qué ha pasado y el gobierno no da una respuesta. Entonces, muy fácil. Tú lo que haces es, de manera cuidadosa y sin querer decir nombres, apuntas al sector privado, ya siembras la duda sobre ellos y ya te descargas a ti de responsabilidad. Oye, discúlpame, yo he hecho lo que tenía que hacer, el problema está en este lado de la mesa, los que están sentados enfrente de mí, que es una pena que no podamos trasladar a los que nos escuchan las caras de esa reunión. Las caras. Pero son un poema que se dice. Sí, totalmente. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Es más, los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema. La última pata de esta estrategia de Sánchez es la de apuntalar, digamos, su modelo energético. Recordemos que la generación de energía para el sistema eléctrico puede venir de la nuclear, pero también de fuentes como la hidroeléctrica, la eólica o la solar. La apuesta política de Sánchez es por las renovables y esto es una cuestión ideológica, en parte. ¿Qué es lo que pasa? Que como se señala la sobreexposición de las renovables como posible causa, ¿no?, del gran apagón, Sánchez lo que hace es negarlo y atacar directamente, Raúl, a las nucleares. A ver, una de las grandes apuestas de este gobierno, de Pedro Sánchez, ha sido la transición ecológica. Eso es innegable. Y ahí se enmarca una decidida apuesta por las energías renovables, en detrimento de otras como el carbón, por ejemplo, o la energía nuclear. ¿Qué pasa? Que para ello él aprovecha esta crisis justo ahora que el PP está pidiendo que se alargue la vida útil de las energías nucleares y que lo va a llevar al Congreso en su plan de competitividad. Aprovecha esta crisis para posicionarse en este debate, para trasladar a la opinión pública un mensaje, una posición que es: las nucleares no valen, no nos han valido. ¿Por qué? Dice el gobierno. Porque estaban funcionando cuando se produjo el apagón y se cayeron, igual que el resto de fuentes energéticas. Y 2, porque cuando nosotros empezamos a recuperar energía, una parte de esa energía la tenemos que destinar a mantener los núcleos de las nucleares que estaban activas. En lugar de mandarlo a otro lado, lo he tenido que mandar a los nucleares. Y dice Sánchez, ni nos han ayudado a superar esto y lejos de hacer más ágil el regreso, lo han hecho más lento. Con lo cual, bueno, una contienda política que está por venir, que es la de la energía y las nucleares, él aprovecha para abrir ese debate y plantar su posición. Y por supuesto, también hay que decirlo, el sector nuclear niega directamente lo que dice Sánchez y esa explicación, ¿no?, que da él. Raúl, esto es lo que tenemos en este momento. Gracias. Gracias a vosotros. Lo que tenemos en este momento también es que no tenemos respuesta. La respuesta final todavía no la tenemos, pese a lo que todo apunta. Y lo que es más importante, nadie asume responsabilidades. Paula María y Raúl Piña han hecho posible hoy este episodio. Ya sabes que puedes escuchar El Mundo al Día todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y que estamos presentes en las principales plataformas de audio, donde si quieres pues tienes la opción de suscribirte. El Mundo al Día vuelve el próximo lunes. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.